Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a enseñar a cómo poder diseñar el famoso mensaje de las cookies. En este video solamente vamos a mostrarles cómo es el diseño, solamente con HTML y CSS. Para el siguiente video vamos a mostrar ya cómo interactuar y cómo hacer para que se guarden las cookies en el local storage de nuestro navegador y cómo poder interactuar, cerrarlas, aceptarlas o ver una pequeña política de las cookies, ¿no? En este caso solamente vamos a crear el diseño puro. Para este caso aquí tengo ya mi carpeta abierto editor de código y vamos a empezar a a empezar por crear nuestro index. También vemos aquí el de los estilos, punto de los CSS, ¿ok? Para futuros videos voy a también a dar una pequeña muestra de cómo podemos utilizar algún tipo de preprocesador de estilos. Para mi caso, que tal vez explique, será el SAS, que es el que actualmente está utilizando. También a esto vamos a ver cómo poder crear lo que son las variables con CSS para poder manipularlas, utilizarlas y de una manera más rápida. Bueno, ese será otro tema que hablaremos en siguiente. Para lo que es la práctica de ahora vamos a irnos a HTML principalmente. Vamos a crear el cuerpo. Esto lo creo con Emmet. Instalamos el plugin Emmet para poder realizar esto. Vamos a poner aquí mensaje cookies, ok. Es un título. De acuerdo. Para este caso vamos a empezar por crear el contenedor donde se va a mantener lo que son el mensaje y los botones que vaya a tener las cookies. Vamos a crear primero cookies box, le voy a poner yo de nombre. Bueno, en este caso voy a crear aparte de este otro contenedor que lo esté cubriendo, porque este va a mantener el ancho, ya lo veremos después con CSS como este va a mantener todo el ancho de la pantalla y el siguiente contenedor solamente va a mantener un 90%. Por ejemplo, vamos a poner un container, que es una manera muy coloquial de cómo usarlas. Ya este contenedor sí va a contener los dos contenedores, el del párrafo y los botones. Así que ponemos párrafo y vamos a poner acá punto botones, por ejemplo. Ahí está. En el párrafo, como decía, vamos a tener un párrafo que va a tener un mensaje, no sé, de unas 20, 15 palabras, no sé. Vamos a poner un lore. Dentro de este lore también podemos ponerle dentro del párrafo podemos ponerle un enlace que nos va a servir para poder ver las políticas. Por ejemplo, vamos a poner algo parecido a esto y vamos a decir políticas. Así puede cambiar, ¿ok? En los botones, como mencionaba anteriormente, vamos a crear dos botones. Vamos a crear dos botones en donde vamos a poner dos tipos de mensajes. Por ejemplo, uno va a ser el que va a aceptar directamente, aceptar sin leer nada, y el otro pues solamente va a cerrar. Para poder leerlo vamos a utilizar el botón que tenemos aquí para leer las políticas, pero mientras vamos a ver esto. Bien, ahora vamos a ver nuestro archivo, cómo va. Lo tenemos aquí y hasta ahorita tenemos esto, ¿ve? No tenemos nada y sin estilos. Hasta este punto sería todo lo que sería aquí. Bueno, vamos a ponerle un ID mientras para hacer una demostración al final. Ya utilizando un poquito JavaScript, perdón, pero no por completo. Sabemos que para los JavaScript se utilizan más IDs que las clases para los CSS. Bueno, ya tenemos esto de esta manera. Vamos a poner el de estilos por este lado para que lo veamos cómo va a ir fluyendo. Primero que nada vamos a poner los estilos universales, por así decirlo, ¿ok? A todo el documento, un padding de 0, un margin de 0. Esto lo hacemos para quitar todos los padding y margen que por defecto te crea el navegador. Como podemos ver aquí, chequemos. Y perdón, falta todavía mandarlo a llamar. Ok, vamos a llamarlo, listo. Ahí está, nos quita todos los padding y los márgenes. Luego de eso vamos a ver aquí cómo vamos a agregar los estilos para el contenedor principal, para ok. Primero que nada vamos a copiar la clase
Vamos a pegarla a este lado. Vamos a ponerle de una posición primero. Recordemos que este va a estar pegado siempre en la parte de abajo. Siempre va a estar pegado en la parte de abajo. Aquí damos, no pasa nada. No tiene una ubicación exacta donde va a estar, pero si ahorita no tenemos scroll. Si damos scroll, se nos quedaría pegado ahí. En este caso vamos a hacer que vamos a ponerlo en la parte de abajo. Para eso le damos la posición button, que tenga una posición de 0, y ya nos lo coloca hasta al 0. ¿Okay? De la misma forma vamos a poner un color. Ok, vamos a ponerle un background. Yo para este caso voy a utilizar un color hacia azul oscuro. Ya lo tengo por este lado. Vamos a pegarlo aquí. Listo, vamos a ver qué está pasando. Ahí lo tenemos. Por el momento no ocupa el 100%, pero vamos a darle que lo ocupe. Ok, vamos a hacer que ocupe el 100% de nuestro. Vamos a darle un width de 100%. Con esto ya tendremos este resultado. Ya tiene todo el ancho. A continuación vamos a darle también, vamos a colocar el contenedor siguiente, lo vamos a colocar al centro. Para colocarlo al centro vamos a utilizar las propiedades flex. Para esto vamos a crear un display y le vamos a poner que sea de flex. ¿Okay? Le ponemos el justify content center. Vamos a hacer que él se vaya al centro, como pueden ver de esta forma. Vamos a mover esto, ¿ya ven? El párrafo y los botones vamos que quedan aquí a este lado. Para eso vamos a darle los estilos al siguiente contenedor, que en este caso sería container cookies. ¿De acuerdo? Vamos a poner cookiesbox punto container, ¿cómo se llama? Container cookies. Listo. Para este caso vamos a decirle también, vamos a darle primero que nada un padding arriba y abajo, ¿ok? Para que no esté todo así pegado. Vamos a darle el padding que sea de 20 arriba, 20 píxeles y 0 a los lados. Si cargamos vemos que ya da un espacio mayor. Luego vamos a hacer que que tenga un ancho de, no todo el ancho, sino que tenga solamente un 90%, ¿ok? Vamos a darle un max width 90%. Lo tenemos ahí. Después de eso vamos a darle, igual queremos colocar los botones sobre este lado y pues el párrafo está ahí donde está. Para eso también vamos a utilizar la propiedad display, la display flex. También vamos a utilizarla, ok. Si le damos eso ya nos lo coloca, pero no lo coloca pegado y los botones pues están un poco centrados. Vamos a también utilizar la propiedad align item center para que nos los posicione horizontalmente de manera centrada, ¿ok? Que tantito se dio un pequeño movimiento de este texto que bajó, se centró perfectamente con los botones. Eso sería todo por el siguiente contenedor. Para el contenedor del párrafo vamos a ver, vamos a ponerlo, pero vamos a dejarlo mientras así, no vamos a hacer ningún cambio, sino vamos a hacerle cambio a los botones. ¿Qué vamos a hacer con los botones? Quiero que se ponga uno encima del otro. Para esto vamos también a utilizar la propiedad display flex para que pues se muestre de manera correcta. Nos vamos a poner aquí display flex y vemos que no pasa nada si no se centra más. Vamos a ponerle el flex direction y vamos a ponerle que sea de tipo columna, ¿ok? De tipo columna, ven cómo se pone uno encima del otro. De tipo row pues es fila y columna. Eso ya lo debemos saber. Ya los tenemos uno encima del otro. Quiero darle, están muy pegados, así que le voy a dar a uno de los botones, para
Tenemos aquí con CSS las propiedades, los pseudoelementos last child y first child. First child sería el primer elemento que está dentro de un contenedor. Por ejemplo, yo tengo aquí, tengo el contenedor de botones, ¿ok? Este sería el contenedor padre. Luego tengo dos elementos dentro de él, dos botones, serían los elementos hijos. En el first child en este caso sería este botón y last child sería este botón. Si llegáramos a tener otro botón acá, en este caso, sería igual, sería así en la misma posición, first child y last child. Quiere decir que first child pues es el primer elemento hijo que se encuentra dentro de este contenedor y last child el último elemento hijo que se encuentra dentro de este contenedor, ¿ok? Bueno, para este caso quiero darle un padding a este o un margin. Sería el contenedor last child. Para ello vamos a darle la propiedad y vamos a darle un margin. En este caso va a ser margin top, margin, solo el margin arriba, ¿no? Solo en la posición de arriba. PX, listo. Con esto damos y ya está, ya lo tenemos, ¿ok? También a los botones vamos a darle un margin al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, igual de unos 10 píxeles para que se separen del texto. De esta forma tenemos ya los. Ahora vamos a cambiarle un poco el color a los párrafos. Vamos a ponerle aquí, sí, que se cambie un poco el color, ¿no? Vamos a utilizar este y vamos a decirle que sea de color, un color blanco. Ahí lo tenemos ya color blanco, igual al elemento que está dentro del párrafo, que es un elemento A. También vamos a darle un color. Le vamos a poner un color gris, porque le vamos a poner un efecto al final de todo esto. Ahí lo tenemos, un color gris. Y lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es darle más estilo a estos botones, ¿no? Hacerles un poco más estéticos. Para ello vamos a utilizar, vamos a darle a los botones, a los dos en este caso, así que le pongo, englobo a los dos. Vamos a ponerle un background. Un background, a mí me gusta ponerle transparente para que se mire, se ve muy bien, le da muy buena vista. Y luego vamos a darle el border. Bueno, vamos a ponerle color, bueno. El color que sea un color blanco también. Obviamente el color puede cambiar, ¿no? Cualquiera que quieran ponerle. El border me gusta ponerle 2 píxeles, que sea sólido y que sea igual blanco. Vamos viendo cómo queda, se va viendo un poco mejor. Vamos a darle un padding arriba de unos 5 píxeles y 10 píxeles, ¿ok? Vemos cómo queda, ya se agranda un poco. Ahora vamos a darle un border radius de unos 30 píxeles. ¿Qué les parece esto? Y ahí está, como podemos ver ya se dio este efecto, ¿no? de redondeados, bordes. Vamos a darle, también ahora vamos a darle una transición, ¿no? Transition all 300 ms ace in. Vamos a ponerle esta transición, ya la tiene. La transición se la pongo para el momento de que vamos a comentarla ahorita, ¿no? La voy a comentar mientras para mostrarle, porque les voy a poner un efecto hover también, donde podamos ver al momento de darle creo que no tenía, a ver, damos aquí y no tiene. Si se dan cuenta, el puntero sigue siendo el default, el puntero que la flechita es default. Vamos a darle que tenga un efecto, pues, de la manita, ¿no? Por ejemplo, en este caso utilizamos el cursor pointer. Con esto ya, al pasar el clip, el mouse por encima, ya se pone la manita. Ahora vamos a hacer que al darle pasar por los botones, pues nos ponga un color diferente, ¿no? Para esto vamos a decirle que tenga el background lo dejamos en el mismo color, vamos a poner nada más los bordes y el color del texto, ¿ok? Para esto vamos a ver color picker, ok. Vamos a ver qué colores me tiene. Vamos a utilizar este rojo.
Listo, y vamos a poner el border 2 píxeles, sólido, igual F00, ok. Si se da cuenta, pasamos el mouse, pero el efecto es muy brusco, muy grotesco, así que vamos a utilizar, para este caso, teníamos las transiciones, para este caso, ¿ok? Vamos a F5, cargamos y damos, ¿ves? Como ya la transición es mucho más suave. Otra mejora que podemos hacerle también es ponerle pues una especie de sombra. Para eso vamos aquí al contenedor Cookies Box y vamos a ponerle el box shadow, el color. En este caso le voy a dar de -2 píxeles, 0, y luego le voy a dar de unos 15 píxeles y después le voy a dar de 0 píxeles, a ver qué pasa. Y el color le voy a poner un RGBA de 0, en color negro. Listo, con esto vamos a ver qué es lo que conseguimos. Una sombra ligera parece, ¿no? Vamos a ver, inspeccionamos y vamos a ver el box, aquí lo tenemos. Vamos a ver qué está pasando. Si la obtuvo, ¿la pueden ver ahí la sombra? Y vamos a darle puntos 8. Ahí la tenemos, ok. Ya esto también queda a su disposición, lo pueden cambiar al momento que quieran. Y pues para que se vea mejor, ¿no? Esos efectos son los que se van obteniendo conforme vas practicando y revisando. Y como te guste queda, pues sí quedará, ¿ok? Bueno, ahorita sería todo por esta práctica. A la siguiente práctica vamos ya a utilizar con esta misma cookies, vamos a hacer pero con JavaScript, que ya tengamos algunas animaciones, por ejemplo, para cerrar. Un pequeño adelanto. Vamos a hacer, les mencionaba que vamos a hacer una pequeña práctica. Aquí está, le puse un ID. Vamos a ver un script ahorita, donde vamos a declarar una variable que se va a llamar btn cerrar, por ejemplo, perdón, y va a ser igual a document.query selector, y vamos a ponerle el ID que se llama close, ok. También vamos a declarar otra variable que se va a llamar btn.cookies, es bueno, el contenedor cookies con cookies. Vamos a poner document, vamos a decir que es igual a document.query selector, y este caso es una clase cookie box, ok. En JavaScript con el query selector podemos mandar llamada directamente, como cuando llamamos aquí desde CSS. Por ejemplo, las clases las mandamos a llamar con un punto, anteponiéndole un punto, y a los ID con un numeral, ¿no? Bueno, para este caso vamos a decirle que al cerrar se desaparezca la barra, ok, la barra de cookies, para que no quiero verla ahí. Entonces al botón, al btn close, vamos a agregarle un evento que va a ser el evento click. Al darle yo click va a ser una función. Esta función lo que va a hacer es lo siguiente. Lo que va a hacer es al contenedor, a este contenedor que ya lo tengo aquí con el cookies box, que le puse nombre de variable cookies, contenedor cookies, a este contenedor lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle un estilo, punto, el elemento button, que va a ser menos, vamos a poner unos 200 píxeles, a ver cómo funciona, ok. Vamos a poner 200 píxeles y listo. Si se dan cuenta, aquí tengo un error. No estoy usando comas, puntos y comas. En JavaScript, de algunas maneras, en algunos momentos, hay que tener mucho cuidado. Se puede o no utilizar comillas, comas, ya no, punto y coma, perdón. Ya no es obligatorio, por así decirlo. Ok, entonces al darle clic a este botón, se desaparece, ok. Pero vemos que se desaparece muy bruscamente, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle aquí una pequeña transición también al contenedor transition all de unos 300 ms ace. Con eso está bien. Ahora si damos cerrar, es un poco más tranquilo, ¿no? Vamos a darle un poco más para que se vea mejor, para que se alcance a ver más. Vamos a cerrar y ahí se va. La idea de esto es
En el siguiente video vamos a explicar cómo hacer para que ya al aceptar me acepte la cookie y ya no me vuelva a aparecer cuando recargue la página, porque se va a quedar grabada en el local storage. Y obviamente, bueno, con el botón cerrado solamente va a estar desapareciendo, pero cuando se recargue o se cambie de página me volverá a aparecer hasta que yo... También vamos a darle que el momento de políticas de cookies me aparezca una ventana emergente y que me diga una pequeña información sobre las cookies. Y también desde ahí poder cerrar esa misma ventana o desde ahí mismo aceptar cookies y desaparecer todo, y ya al momento de recargar no me aparezca nada. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Por el momento es todo. Hasta la próxima.